Persona. Como está en el Jurado Nacional de Elecciones a Fuerza Popular. Bien, le agradezco. Quisiéramos conocer acerca de su formación académica. ¿Nos puede hacer una explicación? ¿Qué estudios o con qué estudios cuenta usted, por favor? Sí, yo tengo la carrera técnica de secretaria ejecutiva y he venido realizando algunos cursos de actualización, de control interno, relacionados, netamente técnico. ¿Nos puede indicar en qué institución es que usted tiene esta Sí, en el, carrera técnica de secretaria ejecutiva, si es que me estoy expresando correctamente? sí, claro, en el Instituto ELA. ¿Nos puede usted indicar en qué año es que usted obtiene esta acreditación? El año pasado, creo que es 2023. Entonces, podemos decir que desde el año 2023 es usted recién secretaria técnica ejecutiva. Así es. Bien. Y antes del año 2023, ¿nos puede indicar qué acreditación tiene usted? En realidad, voy a ser sincera, señor fiscal, ni una acreditación, pero creo que para asumir el cargo de una secretaria en este país, muchos tienen ese rol, no necesariamente, y usted sabe muy bien que muchas personas también no tienen el acceso para poder combinar sus carreras, ¿no? Y cuando tienen un trabajo formal es donde ellos inician a trabajar. En mi caso, yo he venido, sí, preparándome, no teniendo mi título, pero sí conocimientos, porque he indicado que ya he trabajado en ese puesto anteriormente desde el 2006 al 2011 en el despacho de la señora Moyano. Entonces, para que quede constancia en estas actas, Ujú. usted es acreditada como secretaria ejecutiva técnica a partir del año 2023, más no así antes del año 2023. Objeción, señoría, repetitiva. Lugar a la objeción. Dígame, nos señaló usted, además de que tiene algunos estudios, anoté control. ¿Nos puede usted, por favor, eh, ahondar en mayor información a qué se refiere en relación a esos estudios? Bueno, son cursos que uno viene realizando en tema de control interno para ir conociendo más. Como usted sabe que en el ámbito de secretaría no solamente es el tema administrativo, sino que también uno se viene preparando en algunos cursos que tienen relacionados también, ¿no?, al tema de los estudios, ¿no? Yo creo que muchas personas, ¿no?, se vienen también actualizando. Todos los años salen algunos cursos donde las secretarias tienen que actualizarse, ¿no? Y en mi caso lo vengo haciendo de esa forma. Y digamos, estos estudios de control interno, ¿sobre qué aspectos han usted abordado, qué temas o qué áreas o qué entidades son en las que usted ha recibido estos cursos que usted ha mencionado? No puedo abordar ni una de esas áreas porque mi rol, o sea, es secretaria, ¿no? Y usted sabe que el tema de control interno es otro tipo de rol, ¿no? Y son cursos que he ido, ¿cómo se llama?, preparándome, pero que he ejecutado no lo he hecho, ¿no? Entonces, ¿no ha llevado usted cursos de control interno? He llevado, pero para conocimiento personal, pero no he trabajado con el tema de control interno. En ejecución no he ejecutado nada, lo que una son las preparándome como alimentándome profesionalmente, ¿no? ¿Nos puede indicar usted en qué entidad? Si no me equivoco, el control hasta último creo que ha sido, no tengo a la mano porque he sido casi año y medio, si no encantada de decirle en qué universidad, no sé si fue la San Martín, no, creo que fue la Universidad San Martín, ¿no? Y sinceramente ahorita no tengo a la mano la información. Bien. Le voy a preguntar acerca de
antes de entrar en detalle, pero sí un poco para que nos pueda poner en contexto su desempeño laboral, ¿no? Ya usted nos ha indicado que entre el año 2006 al año 2011 se encontraba en el despacho de una congresista. ¿Nos puede indicar el nombre de la congresista, por favor, completo? Sí, es la congresista Marta Lupe Moyano Delgado. Bien. Anteriormente al año 2006, ¿dónde se encontraba usted laborando? En ningún lado. Dígame, luego nos ha señalado de que en el 2012 estuvo en RENIEC y luego nos ha indicado en el 2013 el partido Fuerza Popular. ¿Hasta qué año es que usted se encuentra en esta entidad, el partido político Fuerza Popular? Más o menos hasta el año 2022. 2022. Bien. 22, por lo menos, sí, más o menos, un marco hasta el año 2022. Bien. Además de este proceso penal que usted ya lo ha mencionado al momento de que ha hecho el uso de la palabra inicialmente, ¿tiene usted algún tipo de investigación en el orden penal o alguna sentencia en esta materia, por favor, que debe usted informar al colegiado? No, ninguna. Bien, vamos a pasar a otro tema, que tiene que ver con la actividad que usted ya la ha presentado. ¿Nos puede indicar en el año 2006, nos puede precisar cuándo es que en ese año usted ingresa a trabajar en el despacho de la congresista Marta Moyano? Julio del 2006. Una Julio vez, del... sí, creo que juramentan los congresistas actuales y es ahí que ingreso a trabajar con ella. Bien. ¿Y con qué cargo es que ingresa usted a ese despacho congresal? Con el cargo de técnico se le llama en ese entonces, ¿no? Eso era el procedimiento que tenía en el área administrativa del Congreso, ¿no? ¿A qué grupo parlamentario pertenecía la congresista Marta Moyano? En ese entonces era Fuerza 2011, si no me equivoco. ¿Cuáles eran las funciones que usted desempeñaba en el cargo de técnico? Técnico es lo que nos dijo, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Cuáles eran las funciones que usted Las desempeñaba? funciones de la secretaria es recibir documentos, revisar el área de trámite documentario, responder cartas de los dirigentes que piden apoyo social, un tema de salud, eh, algún problema de incendio, ver cómo se podía solucionar, ¿no? Y en general son ese tipo de documentos, ¿no? Las reuniones que tenía en las comisiones, que tenía que asistir, ver una agenda, ¿no? Esos eran los roles, ¿no?, de la secretaria. Bien. ¿Y cómo es que usted ingresó a ese cargo de técnico en el despacho de la congresista Marta Moyano del grupo Fuerza 2011, según usted ha señalado? Claro, directamente diría con ella, no Fuerza Marta Moyano, porque yo recién estaba incorporándome a trabajar con ella. Bueno, me presenté y dije, para poder tener una oportunidad, me entrevistaron y ella, bueno, habrá tomado la decisión con sus asesores de poder contratarme, ¿no? Dígame, ¿y nos puede explicar si usted nos ha señalado hace algunos momentos que usted en aquel año no era o no tenía ninguna certificación o acreditación de secretaria ejecutiva y nos ha señalado que tampoco ha desempeñado ninguna labor o actividad laboral antes de ese año? ¿Nos puede usted explicar cuál era aquella formación que usted acreditó o presentó para que pueda ser admitida en el despacho de la congresista Marta Moyano? Objeción, señoría, sugestiva y capciosa. Y permítame fundamentarlo.
Voy a reformular la pregunta, no es necesidad que el señor abogado la fundamente. Voy a reformularla. A ver, doctor, sí. Sí, la reformulo. Dígame, usted nos ha señalado, voy a sentar la base y voy a formular la pregunta. Usted nos ha señalado que antes del año 2006 no ha trabajado. Eso es lo que dijo usted, lo tengo acá anotado. Nos ha señalado que antes del año 2023 usted no tenía ningún estudio, ninguna certificación, ninguna acreditación de secretaria. La pregunta que le estoy formulando es, entonces, ¿qué es lo que presentó usted para ser admitida en el puesto de técnico ante el despacho de la congresista Marta Moyano de Fuerza 2011? Señoría, en la misma línea, y le agrego además la objeción por impertinente, y rogaría para optimizar el desarrollo de una declarante en condición de acusada que se me permita fundamentar para evitar de que este interrogatorio se conceda determinados aspectos temáticos que no forman parte de la acusación. Porque si es que esto va a ser así, con todo respeto al colegiado, vamos a tener exactamente la misma cantidad de sesiones y de horas que tuvo con el señor Briceño. Yo en particular sí protesto, y por eso es que solicito que se me permita fundamentar. Le escuchamos, doctor. Sí, señoría. Fíjese, primero, sugestiva. ¿Qué presentó usted? Está sugiriendo la existencia de documentación o de requisitos. Si es que quiere ir en esa línea, que además es impertinente, pero se le va a permitir, tendría que preguntar si es que acaso había algún requisito. No puede presentar algo sin que se sepa el dato previo. Segundo, es capciosa, y porque ella ha señalado de que no se requiere ninguna formación necesariamente para ser secretaria. Eso significaría que hay una maliciosidad, por eso es la capciosidad, la diferencia de la ambigua, porque hay una maliciosidad, con todo respeto, aunque no haya voluntariamente querido señalar mi colega Domingo Pérez, porque pareciera ser que como no tienes ninguna acreditación, ¿cómo así ingresaste a trabajar a un lugar? Y pareciera que eso es prohibido o eso es irregular. Y me parece que hay que sincerar, en todo caso, la pregunta. Y tercero, señorita directora de Bates, yo rogaría, y solicito que esto también sea una decisión de los dos jueces que integran el colegiado, que se dé lectura de la acusación que está en el autoenjuiciamiento de mi cliente. Porque a mi cliente no se le está acusando por haber trabajado con Marta Moyano. A mi clienta no se le está acusando por haber sido secretaria de Marta Moyano. A mi clienta no se le está acusando por haber cumplido o no los requisitos para ser trabajadora en el despacho de Marta Moyano. A mi clienta no se le está acusando por los hechos 2006, 2007, 2008, 2009. No, la propia acusación señala, desde el 2011, cuando tenía 32 años, ingresó a la organización criminal, ¿no? Como si fuese una universidad, ¿no? Desde el año 2011, cuando tenía 32 años, ingresó, ¿no? Ingresó a la organización criminal. Entonces yo rogaría, sin que esto se extienda, que se lea la acusación. Solamente a partir de la lectura de la acusación, que en particularmente es súper resumida en cuanto a mi cliente, tal es así que su alegato de apertura demoró no más de 4 minutos respecto a mi clienta, se determine cuál es el contenido de la misma. Y así le aseguro, señores jueces, señoritas juezas, que se va a evitar largas sesiones y largas preguntas que no están enfocados al tema por el cual mi clienta está en esta condición. Gracias, señorita directora de Bates. ¿Algo Sí. que Si usted me permite, señora presidenta, bueno, entendemos que el abogado ha protestado, no ha formulado ninguna objeción, porque por lo menos no le he escuchado dentro de su petitorio que ha formulado la objeción a la pregunta. Usted ha escuchado de que él ha venido a protestar y bueno, entendemos que puede ser su legítima posición no estar de acuerdo con la forma del interrogatorio del Ministerio Público, pero creo que tenemos que someternos a lo que es la legalidad en este caso. Más allá, seguramente, el lapsus del señor abogado, con todo respeto, así creo que debemos dirigirnos entre partes, no menciono su nombre, pero entendemos de que es el respeto que no solamente invoco de él hacia la magistratura del Ministerio Público, sino también
hacia los magistrados que están presidiendo este colegiado, toda vez de que él no puede demandar o exigir, sino peticionar para que ustedes, en base al argumento planteado por ambas partes, tomen una decisión. Entonces, creo que el respeto es fundamental entre quienes están en esta sesión de juicio, y he fundamentado el por qué las sesiones pasadas se ha llevado a cabo bajo su dirección, obviamente, señora presidenta, y bien han demandado 3 sesiones, creo que ustedes han hecho una debida dirección o conducción. Por lo tanto, me ha parecido una falta de respeto que hace el señor abogado, y sí invocaría, por favor, que se le llame un poco la atención para evitar estas apreciaciones que no ayudan al debate y, por el contrario, están generando una distorsión respecto a la dirección que correctamente está llevando su presidencia. Pero voy a absolver cada una de las objeciones o protesta, como ha dicho el señor abogado, pero atendiendo que ustedes conocen mejor el derecho que las partes, seguramente ustedes lo van a adecuar al planteamiento de las objeciones. En relación a la pregunta sugestiva o sugerida, no es así. Es una pregunta con el objeto que nos pueda aclarar la señora acusada, toda vez de que parte de la acusación están los aspectos fácticos en los cuales el Ministerio Público está iniciando el interrogatorio para conocer los antecedentes de la citada persona con quienes están siendo acusados en el presente juzgamiento. No solamente estoy hablando de la entidad Fuerza Popular o Fuerza 2011, como ella bien lo ha reconocido, sino también de quienes van a venir a declarar a este juzgamiento, como es, obviamente, la señora Marta Moyano, congresista de la República en aquel momento y actualmente. Es decir, vamos a establecer cuáles son las vinculaciones que tiene la acusada con acusados y también con quienes van a venir a deponer su testimonio en este juzgamiento. Bueno, el señor abogado abre esta escena de formulación de objeciones con el objeto de que Fiscalía vaya adelantando su estrategia de interrogación. No hay ningún inconveniente, con el ánimo de que se pueda levantar la objeción correspondiente. Tampoco es capciosa, porque el Ministerio Público formula la pregunta en relación a que ustedes tienen que apreciar la versión que está brindando la persona sometida a juzgamiento. Es decir, no estoy alegando de que la información de la tenga ella una obligación de declarar con la verdad. Obviamente sabemos de que le asiste su derecho a no decir la verdad, pero también tengo que contrastar la información que le está brindando al dicho colegiado precisamente con, bueno, yo pido respeto del señor abogado, los gestos que hace. Realmente esta es una audiencia seria, señora presidenta, ante una Corte Nacional especializada, en un caso que está siendo transmitido por Justicia TV, y hacer muecas, gestos, creo que no van bien a la dirección de su debate, señora presidenta. Rogaríamos que se le invoque al señor abogado que si tiene algún tipo de reproche u oposición a los argumentos de la Fiscalía, pues que los exprese oralmente, ¿no? Ciertamente es bastante incómodo ver a un abogado que no guarda la compostura en una audiencia tan solemne como esta. Pero bien, vamos a resolver. Ahí nomás, doctor, ya entendí. Señor fiscal, al inicio de la declaración de la acusada le señalamos que nos ciñamos a lo que es materia de imputación inicial, le hace preguntas del 2006 para adelante. Entonces, en realidad son de alguna manera impertinentes. ¿Qué es lo que usted dice? No, yo quiero determinar la credibilidad de la acusada, pero eso es para los testigos, no para la acusada. Consideramos que en este sentido, lo que ha indicado el abogado, efectivamente dijo que protesta, pero también dijo que formulaba oposición. No es el término correcto, en ese caso le pedimos al señor abogado que se entre con el objeto, no diga la palabra protesto, porque no es el término y usted lo conoce muy bien. Pueden entender a veces el enojo en ese tipo de audiencias de las partes, pero todos siempre con el respeto que nos merecemos.
Y en consecuencia, cualquier cuestionamiento, levante la mano y le daremos el pase para que podamos continuar con la audiencia. En consecuencia, dado que considera este colegiado que la pregunta es más que capciosa, es impertinente para la actividad del caso del Ministerio Público, va a ser fundada por unanimidad la objeción formulada por el abogado defensor. ¿Otra pregunta, señor fiscal? Sí. Voy a seguir formulando preguntas, obviamente. ¿Nos puede indicar esta relación laboral que usted ha señalado se inicia en el año 2006, según su versión, con la congresista Marta Moyano? ¿Hasta cuándo es que dura este vínculo laboral con ella? Hasta julio del 2011, ¿no? Donde concluye, creo, el proceso de los congresistas que fueron electos. Entonces vamos a fijar, según su versión, obviamente, 2006 hasta julio del 2011, ¿verdad? Entonces, si estamos entre 2006 a julio del 2011, ¿dónde es que prestó usted esta labor? Quisiéramos que usted nos señale el lugar físico en donde usted trabajó entre el año 2006 al año 2011. Es en el edificio Faustino Sánchez Carrión, que está en el Cercado de Lima, ¿no? Donde los congresistas tienen destinados sus oficinas, ¿no? Ahí yo trabajaba con ella. Dígame, ¿y cuál era la modalidad o el régimen laboral en el cual usted ha laborado entre el año 2006 a julio del año 2011? En realidad no recuerdo porque tendría que pedir información al área de recursos humanos del Congreso, la modalidad, ¿no? Yo le puedo hablar del lugar, las funciones que yo hacía, pero el tema más de fondo que no me corresponde a mí, sino es el área administrativa del Congreso, yo pediría que le solicite la información a ellos, con todo respeto. Ya, entonces, para cerrar un tema, no recuerda usted bajo qué modalidad inició su vida laboral. Objeción, señoría, ambigua. Además repetitiva. Vida laboral no se reduce únicamente a este aspecto que ya ha señalado que trabajó desde el de julio 2006 a julio 2011. Y la conclusión del señor fiscal ya obtuvo respuesta por parte de mi clienta. No Bien. lo conoce y por tanto lo exhorta a que pueda informarme. Muy bien, está bien. Era repetitiva. Continúe, señor fiscal. Continúo. En este primer trabajo que usted tiene, 2006 hasta julio del 2011, ¿en qué horario desempeñaba usted sus actividades? Bueno, los horarios dependiendo las agendas que tienen los congresistas. Podré yo iniciar una sesión de comisión 8 de la mañana y tenemos que llegar 8 de la mañana, ¿no? Y un horario de salida, no hay un horario de salida. Puedo llegar yo a mi domicilio 8 de la mañana, como 10 de la noche, ¿no? Es de acuerdo a la actividad que tenga el congresista. Entonces, para un poco pedirle una precisión a usted, ¿de quién dependía usted directamente? Yo dependía de la congresista, ¿no? Ella es la que me contrata, ¿no? Dígame, ¿nos puede usted señalar cuáles eran los correos electrónicos, números telefónicos, o cualquier otro medio que usted utilizaba para el ejercicio de esta labor entre el año 2006 a julio del año 2011? Objeción, señoría, sugestiva. Y si desean, permítame fundamentarla. Escuchamos, doctor. La reformulo, señora presidenta, para ir avanzando. Gracias. Lo va a reformular. Muy bien, señor. ¿Nos puede usted indicar con qué medios desarrollaba usted su labor de técnica de la congresista de Fuerza 2000, Marta Moyano, de 2006 a julio del año 2011? Ambigua, señoría. Medios, computadoras, laptops. De verdad no entendemos la pregunta y seguimos recayendo en un espacio temporal impertinente respecto de la acusación. Señora presidenta, rogaría a usted, con todo respeto, si es que se va a formular alguna objeción,
que el señor abogado diga objeción y no Yo simplemente habría dicho objeción por hable, pregunta ambigua. es que hago uso de la palabra y lamentablemente el señor abogado no muestra una conducta adecuada al cargo o al rol que está desempeñando en esta audiencia. Usted está viendo que está interrumpiendo y si es que no está de acuerdo con el interrogatorio que viene llevando a cabo el Ministerio Público, que formule las objeciones. Y como usted ha visto, reformulo la pregunta y a la decisión que ustedes adoptan, soy muy respetuoso a la misma. Demandamos de la misma manera que el señor abogado pueda tener un poco de tranquilidad y pueda formular las objeciones que sean necesarias. Sí, gracias, Señorita señor. jueza, ¿me permite? Sí, antes de que usted me... Yo entiendo su ímpetu y usted, cuando usted dice la palabra objeción, simplemente espere que yo le dé la palabra. Sí. Usted dice objeción y dice por qué. Espere que yo le dé la palabra y usted ya dice por qué y hacemos el preludio. Sí, eso le pediría nada más. Señorita jueza, ¿me permite? De hecho, Sí. fue lo que hice y lo vengo haciendo durante toda mi actuación en este juicio. Recuerde cuando le dije, me permite fundamentarlo, es por la venia que usted tiene como juez de la República para que me autorice intervenir y a partir de esa venia ingreso. Y en segundo lugar, señorita jueza, Sí. o sea, yo entiendo que es un juicio bastante interesante, de cobertura mediática importante, pero es la segunda o tercera vez que mi colega del Ministerio Público alude a un comportamiento mío. Hasta me ha dicho en algún momento que hubo una suerte de lapsus cuando expresamente yo identifiqué el concurso de objeciones, pertinente, capciosa y sugestiva. No sé a qué se refiere con lapsus, sin embargo, ante la bajeza, la caballerosidad como respuesta por parte nuestra. Y ahora dice que me calme. Yo estoy absolutamente calmado, no entiendo la distracción que quiere generar en mí, porque le aseguro que no lo va a lograr. Soy absolutamente respetuoso con esta medalla sagrada, señorita jueza, y en ese sentido solicitaría que el respeto sea en igual tono de espejo, en igual de reciprocidad, porque de nuestra parte nos estamos moderando y adecuado a la defensa eficaz que corresponde un caso como este. Muy bien, se va a declarar fundada la objeción por unanimidad. Otra pregunta, señor fiscal. Doctora Naico, ¿le escuchamos? Sí, doctora, disculpe, si pudiera retirar el doctor Portugal el término bajeza. Nada más, doctora, gracias. Lo retiro, señorita jueza, mil disculpas por la expresión. Esta vez se tiene por retirada, no lo había escuchado yo esa verdad. Muy bien, señor fiscal, siga usted. Sí, ¿cómo es que desempeñaba usted esta labor de técnica en el despacho de la congresista Marta Moyano de Fuerza 2011, en el periodo 2006, julio del 2011, atendiendo que usted nos ha señalado de que no hay horario de salida, de que tenía que comunicarse con distintas personas? ¿Nos puede usted, por favor, relatar cómo es que desarrollaba esta labor? Bueno, han pasado muchos años, señor fiscal. Voy a tratar de recordar, no, sinceramente. Relatar, bueno, uno llegaba súper temprano, tenía que ver cuáles son las comisiones que tenía que asistir la congresista, se coordinaba que sus asesoras puedan estar presentes en las comisiones, ¿no? Por varios temas que tienen que ver, ¿no? Muchos dirigentes llamaban, ¿Cómo coordinaba y cómo es que llamaban estos dirigentes? ¿Nos puede usted, por favor, bueno, ellos indicar? a una central telefónica, ¿no? Que el Congreso tiene, ¿no? Y ¿Nos puede indicar dentro de esta central telefónica que el Congreso tiene, cómo es que usted se comunicaba con esta central telefónica? Y le pediría, señora presidenta, con todo respeto, que la señora no lea su teléfono celular, si es que lo tiene a la mano, o algún documento, que mire la cámara. Obviamente entendemos de que si ella aceptó ser examinada voluntariamente, sus respuestas tienen que ser espontáneas también. Portugal. Sí, le pediría lo mismo. En esta ocasión comulgo con mi colega del Ministerio Público. Carmela, te pediría que mi enfoque es tu dirección y tu concentración a la Cámara para evitar insinuaciones o interpretaciones de tu genuinidad en declaración, por favor. Perfecto, está bien. Acusado, usted tiene que mirar la cámara como le he recomendado, porque efectivamente podría ser que usted se distrae y el fiscal podría pensar que usted está leyendo algo, y lo que uno ve es la inmediatez con lo que usted expone, ¿sí?
Vamos a No, señora continuar. magistrada. Señor fiscal. Continúe, señor fiscal. Sí, estaba dando usted una respuesta. ¿Cómo es que le pregunté, coordinaba? Usted nos ha hablado de una central telefónica. Queremos conocer cómo es que desarrollaba Bueno, yo lo que hacía es yo desarrollaba, respondía a las llamadas que tiene cada oficina, ¿no? El tema de central telefónica, cómo se maneja, ya es un tema administrativo del Congreso, ¿no? Yo creo que se podría pedir una información, si es así, ¿no? Al área administrativa del Congreso, indicar cuál es la central telefónica, cómo es el procedimiento que le dan los teléfonos fijos a los congresistas en sus despachos, ¿no? Yo lo que hago, timbraba el teléfono fijo y yo respondía. ¿Nos puede indicar, además de teléfonos fijos, había otra clase de teléfonos al que les asignaban o contaban ustedes? Bueno, no sé si me asignaban, pero no, yo solamente respondía las llamadas telefónicas de del despacho, ¿no? Que tenía. No se le logró escuchar bien la respuesta, señora Carmela Paucará. ¿Puede usted repetir? Porque la pregunta que yo estaba haciendo Sí. es ¿qué clase de teléfonos, o la voy a complementar ahora, qué clases de teléfonos contaban ustedes? No, yo, bueno, lo que hacía, señor fiscal, timbraba el teléfono fijo del despacho, yo respondía, porque era la secretaria. ¿Por qué le ponía Entonces, énfasis al teléfono fijo, señora Carmela Paucará? Objeción, sé. señoría, impertinente. La reformuló, señor abogado, La a través de su presidencia. formulando, muy bien. Le pregunto, además del teléfono fijo, ¿contaban ustedes con teléfonos celulares? No podría decir, porque yo solamente manejaba el teléfono fijo, ¿no? O sea, toda la información de que brindan, si brindaban teléfonos celulares o no, vuelvo a repetir, lo podría solicitar al área del Congreso, ¿no? Y pedir toda esa información. ¿Usted contaba con teléfono celular, señora Carmela Paucará? Objeción repetitiva, ha señalado 3 veces, señoría, que contestaba el teléfono fijo de la central del Congreso de la República. No Sí, es ninguna pregunta repetitiva, señora presidenta, si usted me lo permite. Le estoy preguntando a ella. sí, señor abogado, pero ella dijo también lo siguiente: si ustedes quieren saber, pregunte al Congreso. Entonces no está muy segura de que si usaba o no. No es lugar, conteste la pregunta. Usted misma dijo, si quieren saber si usé, si he tenido celular, que pidan al Congreso información. Entonces, por eso es que la pregunta yo creo que es infundada la objeción. ¿Usted usaba o no usaba celulares? Otra cosa es que me diga, no lo recuerdo. Te están preguntando, Carmela. Sí, usaba teléfono celular. Claro, es mi teléfono personal, que en algún momento también lo declaré en un proceso de audiencia con el juez Carguancho y está registrado. Ya, muy bien. ¿Nos puede indicar qué número es su teléfono celular? En realidad no recuerdo el número, pero le puedo dar mi actual número, ¿no? Que tengo y que manejo, ¿no? Anteriormente sí, no recuerdo qué número tiene, pero creo que en algún momento cuando estábamos en un proceso de audiencias a inicio, de preliminar, usted sacó varios números, ¿no? Y encuentra registrado también las respuestas que yo di en ese momento. Entonces, para que nos precise y pasar a otro tema, señora Paucará, usted, preciso, pues con la precisión, y me voy a ubicar en este periodo que usted nos está indicando, año 2011. ¿Nos puede usted señalar el número telefónico que usted portaba? No, con toda sinceridad, señor fiscal, no recuerdo. Si lo recordaría, se lo diría, y eso téngalo por seguro. Pero podríamos pedir la información a Movistar, porque creo que ellos también tienen un registro también, ¿no? De la portabilidad que yo he tenido, ¿no? Así es. Dígame, ¿en qué comisiones participaba la congresista Marta Moyano durante el tiempo que usted ha prestado esta labor de técnico en su despacho? Objeción, señoría, sugestiva e impertinente, si me permite fundamentarle. ¿Por qué? Bien, comisiones
Primero, sugestiva. Comisiones en plural. Sabemos que todo congresista participa en comisión o comisiones, no en plural. Y segundo, es impertinente. Y no quiero con esto generar un debate. Señorita jueza, la credibilidad que ya usted ha sido anunciada, que ya ha resuelto en una de las objeciones que se planteó, respecto a la credibilidad con la testigo, no es materia de acusación, y que será en ese estadio cuando venga Marta Moyano quien desarrolle las líneas de respuesta. Pero le ruego nuevamente, magistrada, hay que dar lectura de la acusación o del auto de enjuiciamiento, y en ninguna línea, en ningún pie de página de los delitos que se ha vinculado a mi cliente, se cuestiona el número celular o más propiamente respecto a la pregunta participación de Marta Moyano en alguna comisión, presencia de mi clienta, de la participación de Marta Moyano en alguna comisión, no tiene absolutamente nada que ver en ninguno de los delitos. Es impropio al contenido de la acusación. Por eso le rogaría, como ocurre en otras audiencias, si usted considera en buena hora, señorita magistrada, que a veces frente a estas situaciones ajenas al ámbito estrictamente de la acusación, se dé lectura del contenido, para que de esa manera ustedes también tengan un control incluso de oficio de las preguntas que se le formulan a propósito de la acusación. De esta manera optimizamos las preguntas, optimizamos el tiempo, optimizamos las sesiones, pero principalmente la presencia de una acusada en juicio. Muy bien, doctor Domingo Pérez, dígame. Sí, bueno, vamos viendo la preocupación reiterada del señor abogado por el tiempo el cual está destinando al Ministerio Público. Yo nuevamente reitero, la dirección y el debido control lo ha tenido esta presidencia y este colegiado, y con todo respeto, creo que debemos mantener un respeto no solamente al interrogatorio del Ministerio Público, sino sobre todo a la dirección de esta presidencia. Decirle a usted que esta objeción debe de ser declarada infundada. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando han escuchado el alegato de apertura tanto del Ministerio Público como tanto de la defensa de la señora acusada a través de su abogado defensor, planteó una tesis negativa en relación a los fundamentos del Ministerio Público. Es decir, que mientras el Ministerio Público plantea que la señora acusada tiene una participación en los hechos, la defensa los niega, indicando que su labor se sitúa dentro del despacho de la congresista Marta Moyano. En ese orden de ideas, las preguntas que estoy formulando tienen precisamente como objetivo determinar el conocimiento o el desarrollo que ella haya tenido en relación a esta actividad. No solamente ha sido anunciada por la propia declarante el día de hoy, sino que su propio abogado en el alegato de apertura anunció que no era cierto lo que el Ministerio Público había planteado. Además, a la hora 11:33 ha señalado la propia declarante haber apoyado a comisiones. Dice la acusada, perdón, dice, ella ha señalado en ese momento coordinaba con asesores y comisiones. Por lo tanto, vamos viendo que el señor abogado nos está interrumpiendo a través de estas objeciones, que son legítimas, obviamente, pero no nos están ayudando a que este interrogatorio pueda ser conducido de manera fluida, y ya no es una situación que sea de responsabilidad del Ministerio Público solamente. Gracias. Muy bien. Señoría, si me permite. Un minuto, doctor. Sí, señoría. La forma democrática en un proceso penal como el nuestro es de prohibir preguntas prohibidas, es a través de, o de objetar preguntas prohibidas, es en efecto a través del mecanismo democrático de la objeción. De manera que la objeción no es una interrupción, es un mecanismo democrático que nuestro código prevé en nuestro Código Procesal Penal. Segundo, magistrado, en el hipotético caso que así sea, ¿qué de relevancia tiene comisiones? ¿Qué de relevancia tiene para el caso que mi cliente haya participado o no en las comisiones de Marta Moyano? ¿Qué de relevancia tiene?
respecto a la tesis defensiva que ha manifestado haber asumido la defensa técnica. Y tercero, en puridad, señores jueces, el fiscal ha construido una tesis de rechazo a la objeción por pregunta sugestiva, o más propiamente ha justificado su pregunta sin que haya rechazado porque esta es sugestiva. Muy bien. El colegiado va a declarar infundada la objeción y vamos a explicar por qué. Efectivamente, tiene razón el abogado cuando dice, y eso sí vuelvo a reiterar, doctor, trate de sentarse al tema materia de imputación. No obstante, cuando ella decide someterse a declarar en este juicio, ella ha hablado de comisiones. Y eso ha dado lugar a que el señor fiscal le pregunte. Entonces, vamos a declarar infundada la objeción por ese motivo, sin perjuicio de recomendar al señor fiscal. Vayámonos a lo que es materia del tema, que es interesante para que podamos continuar. ¿Puede contestar a la pregunta que le he hecho? Si no, el señor fiscal le va a volver a preguntar. Perfecto. ¿Y en qué comisiones es que usted presta esta labor a la congresista Marta Moyano de Fuerza 2011? No recuerdo actualmente. Han transcurrido muchos años y no recuerdo. Bien, vamos a pasar a otro ítem, siempre dentro de lo que viene a ser el planteamiento de la Fiscalía. Usted nos ha señalado que ingresa al partido político Fuerza Popular en el año 2013 y se mantiene hasta el año 2022, es lo que tenemos registrado. Le pregunto, ¿en qué fecha exacta es que usted ingresa a dicha agrupación? Más o menos algo mediados de octubre, septiembre, exactamente. Es más o menos un cálculo, no es con exactitud la que le estoy dando, ¿no? Bien, quisiera ponerle a la vista, señora presidenta, un documento que también fue presentado por la defensa de la citada y ha sido admitido como prueba. Está en el folio 360.333 del tomo 721. Señorita directora de Bates, ¿cuál es el propósito de dicho acto? Porque no ha señalado el propósito de exhibir un documento a una acusada. Sí, señor fiscal, ¿qué tiene que de relevancia? ¿Qué es lo que va a pedir que ella lo mire? Sí, la fecha en la que dicha persona ha ingresado al Partido Fuerza Popular. Le acabo de preguntar a la misma señora y nos ha indicado de que no recuerda exactamente la fecha. Tenemos un documento que fue ofrecido o fue presentado por su defensa, ha sido admitido a este probatorio y queremos ponerle la vista. Vale, está ahí, póngalo, señor fiscal. Señora directora de Bates, objeción por infracción al procedimiento. ¿Por qué, doctor? Pues expliqué. Sí, señoría. Señora jueza, ¿cuál es en esencia implícitamente el objetivo del Ministerio Público? Entiendo, por la intervención de hace segundos, que quiere exhibir un documento para que recuerde la fecha en la que ha ingresado. Pero para empezar, mi testigo le ha manifestado la fecha en la que ha ingresado. Mi testigo, mi cliente, le ha informado la fecha aproximada en la que ha ingresado. Entonces, entendemos que el objetivo del Ministerio Público es hacerle refrescamiento de memoria, pero el refrescamiento de memoria no está permitido para acusados, sino para testigos y peritos, por una razón que es epistémicamente fundamental hacerlo. Y que si bien se permitió en la declaración del acusado anterior, con todo respeto, esperamos este momento para una reflexión mayor a partir de los argumentos que estamos sosteniendo. Para empezar, no se ha determinado con qué propósitos, y el uso de un documento a nivel de una declaración solamente se permite para impugnar credibilidad o para refrescar memoria. Y nótese que si estamos en ese escenario, señorita directora de Bates, no se podría utilizar ello porque claramente el 378, numeral 6, establece de modo expreso: si un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un hecho, a continuación el ítem. Si un testigo o perito
no de un acusado. Y no podríamos analogar, como dice testigo perito, y hay una omisión o vicio legislativo respecto al acusado, por consecuencia hacemos uso de la falacia de la falsa analogía y la incorporamos dentro de este ítem, porque significaría aceptar que le estaríamos dando un trato probatorio, como la de testigo y perito, al acusado que claramente no lo tiene. El testigo y el perito juramentan, el acusado no juramenta, el testigo y el perito se someten directamente al interrogatorio cruzado, el acusado tiene rinde tributo a su expresión de hechos antes de someterse al interrogatorio. Al testigo y al perito se le hace preguntas sugestivas, al acusado no, y múltiples diferencias. Entonces, si es que se le pretende, porque expresamente no se ha dicho para qué, refrescar memoria, no se podría porque hay una cláusula prohibitiva en el 378, numeral 3. Y esto por una razón fundamental, porque el artículo 376, fíjese cómo ha establecido el legislador la forma en el trato del acusado en juicio. Dice 376, declaración del acusado, numeral 2. Si el acusado acepta ser interrogado al examen, se sujetará a las siguientes reglas. No dice requisitos, dice reglas. Entonces, dice en el literal A, fíjese lo sagrado del literal A respecto al trato del acusado en juicio. El acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso. No es libre aquello que se quiere utilizar para forzar un recuerdo de memoria. No es libre aquello que se quiere utilizar para impugnar credibilidad. Esa es la razón de la prohibición del 378, numeral 6, que establece únicamente estos propósitos para testigos y para peritos, no al acusado, porque deja de ser libre si algo es forzado, o para recordar o para impugnar. Y eso es contrario a la regla del numeral 2, literal A. Aportará libremente. Muy bien, señor abogado. Doctor Guillermo Astudillo, ¿qué iba a decir? ¿Un minuto? Sí, doctora, muchas gracias. En la misma línea que mi colega, nosotros consideramos que es incorrecta esta técnica de interrogatorio del señor fiscal porque viola el principio de legalidad procesal, ¿no? La forma como pretende, digamos, interrogar a la señora acusada no está previsto en el Código Procesal Penal. Y otro dato muy importante, señora magistrada, los acusados no vienen a este juicio a leer documentos, menos documentos que no han sido elaborados por ellos. Justamente, ¿no?, existe el derecho a la no colaboración activa del acusado. Si se pretende actuar en medio probatorio, si se pretende actuarlo o leerlo, pues tendrá que leerlo en la etapa correspondiente, en la parte que ha ofrecido ese documento. Ya será la fiscalía quien oralice, ¿no es cierto?, el documento en la etapa pertinente, o será la defensa quien lo oralice en la parte pertinente. Pero lo que no se le puede permitir en este juicio, señora magistrada, es obligar a un acusado a que lea un documento que además no ha sido elaborado por esta persona. Por esas consideraciones, señora magistrada, pido respetuosamente que no se permita esta técnica de interrogatorio por lo ya señalado. Señorita directora de Bates, me terminaba en 10 segundos, pero usted me cortó la intervención. Doctor Guillermo Astudillo, ¿y usted quién representa? Al señor Luis Barbosa Dávila, señora magistrada. Y quiero agregar que no hay ningún impedimento legal para objetar una pregunta o una técnica de interrogatorio que es totalmente impertinente. Un minuto, doctor Portugal. Sí, señoría. La otra alternativa que podría ser utilizada es la del 186. Y dice, reconocimiento, numeral 1. Cuando sea necesario, se ordenará el reconocimiento del documento por su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, así como por aquel que efectuó el registro. Si es posible, porque acá el legislador no excluye ni a testigos ni a peritos. Por consecuencia, es perfectamente posible que se pueda incorporar al acusado. Pero el señor fiscal no le ha dicho si ese documento que se pretende visualizar, si es para fines de reconocimiento, porque hasta ahora no sabemos para qué fin es, tiene voz, imagen, huella, señal u otro medio, o efectuó el registro, mi clienta. Y a continuación hay una cláusula genérica, dice, podrán ser llamados a reconocerlo a personas distintas, pero ¿en qué calidad? De testigos. Entonces, ni por la alternativa del 378, numeral 6, ni por la alternativa del 186, numeral 1, porque el fiscal no le va a decir a usted que ese documento tiene la voz, imagen, huella, señal u otro medio de mi cliente. Doctor Domingo Pérez, ¿escuchamos para resolver? Sí, señor presidente, voy a ser bastante breve. Esta controversia ya fue resuelta por este digno colegiado. Incluso en la primera sesión,
en el que se llevó a cabo el examen del señor acusado Ricardo Briceño, formuló esta objeción la propia defensa del señor Luis Barbosa Dávila. Nos llama bastante la atención que, a pesar de haber obtenido ya un pronunciamiento firme, porque incluso fue impugnado, la misma defensa del señor Barbosa inste otra vez este pronunciamiento que, en buena cuenta, ya este digno colegiado ha fijado posición en relación a lo que es esta actuación probatoria. Concluyo. También nos puede llamar la atención de que es este documento, el que se le quiere poner a la vista a la señora declarante, es un documento admitido a la propia defensa. Es decir, no entendemos cuál es el agravio que se le estaría ocasionando por el uso de un documento que ha sido aportado por su propio interés a este debate en este juicio. Eso sería todo. Doctor, colegiado, ¿quiere saber de qué documento se trata que quiere usted mostrar? Está en el folio 5881 del auto de enjuiciamiento. Se lee usted en las documentales de la defensa constancia de trabajo de Carmela Paucarapaxi, presentado por la propia defensa. Bien, el colegiado, luego de haber debatido, precisa lo siguiente. Efectivamente, el doctor Portugal tiene razón cuando indica que en el presente caso solo se les ha permitido a los testigos leer para que pueda recordar. Sin embargo, también en la audiencia anterior, como ya lo señaló el señor fiscal, cuando está declarando un acusado y hay información que es relevante para el Ministerio Público, porque el documento que va a mostrar no es que ella lo haya elaborado, sino que ese documento va a decir desde qué fecha ella efectivamente elaboró. Entonces, es una información que va a ayudar a determinar desde cuándo la acusada elaboró en el Congreso. En consecuencia, dado que es una información, no un recordario, sino una información que va a incorporar lo que está sustentando el Ministerio Público, le vamos a permitir en ese concepto y la relevancia que podría tener, que pueda usted mostrar el documento, doctor. No da lugar a la objeción formulada. Repongo, señorita directora Bates. Bien, fundamento, doctor. Primera, sí, me parece que mi colega también va a reponer. Sí, doctor. Es que levantó la voz mi colega Estudillo. Primero usted, doctor, no se preocupe, yo le daré la palabra en su momento. Bien, señoría, permítame plantear la reposición sobre los siguientes agravios. El primer agravio está vinculado estrictamente al trato en la declaración del acusado en juicio. Y permítame identificar las normas. 376, numeral 2, literal A, y el 196 que he hecho mención.
El segundo agravio está relacionado a la infracción al principio de legalidad procesal vinculado al trato en la declaración del acusado. Y la tercera, una interpretación, un falso juicio de existencia por omisión por parte del colegiado. Inicio con este último. Señorita directora Bates, en la declaración del acusado anterior, si usted analiza reflexivamente el debate que se originó allí, en ningún momento quien intervino o quien se opuso a la lectura de los múltiples documentos que a partir de ese precedente se empezó a generar con el acusado anterior, se hizo mención del artículo 196. De tal suerte que este es un argumento diferente a lo que se sostuvo inicialmente. Y el artículo 196, reitero, sí lo permite en el primer numeral, el 186, en la cláusula del numeral 1, no prohíbe hacerlo ni para testigos ni para peritos, ni tampoco para acusado. Se permite esa cláusula que es genérica, pero en la medida que diga por su autor o por quien resulte identificado según su voz. Y el Ministerio Público no le ha absuelto a la interrogante porque ustedes, señores jueces, no se le han preguntado, y esto además constituye una motivación por omisión. Es algo que sostuvimos en nuestra intervención inicial y algo que no ha dado respuesta el colegiado porque el colegiado no le ha preguntado al señor fiscal. No le ha preguntado si ese documento que pretende ingresar es de autoría de Carmela Paucarapaxi. No le ha preguntado si es que es su voz, imagen, huella, señal u otro medio, así como si ella es la que efectuó el registro. Y esto sí es importante porque solamente en ese escenario de cláusula general se podría permitir hacer uso de ese documento con este fin, que es un fin de reconocimiento, es decir, un fin neutral. La otra intervención que esta parte manifestó es que a continuación se dice que sí podrá ser llamado a reconocerlo, por supuesto, pero a personas distintas en calidad de testigos. Y aquí no estamos frente a una condición de testigo, sino de acusado. Entonces, no se ha absuelto este dato que es fundamentalmente importante a manera de precedente. Si es ella la autora, no tengo ningún problema, reconozcámoslo. Independientemente si la defensa lo haya ofrecido o no en el alegato de apertura. Si hay una cláusula de voz, imagen, huella o ella efectuó el registro, que lo diga para que la consecuencia se dé, la lectura. Segunda razón, porque si es que no advertimos esta primera razón, que es fundamentalmente importante, se estaría forzando a recordar a través de un contenido documental a mi clienta. Y el forzamiento a recordar un dato, aunque este sea absolutamente irrelevante o neutral, eso no es indiferente por respecto a la legalidad en el procedimiento. Estaríamos forzando a recordarle un dato, insisto, que aunque sea neutral e insignificante, pero este forzamiento a recordarlo relaja el 376, numeral 2 literal, que establece que aportará libremente. Y si es que vamos a hacerle recordar y a refrescar memoria, estaríamos relajando el 378, numeral 6. Perdió conexión. Sí, para informar que el Ministerio Público no tiene conexión de internet, no está conectado a la plataforma. Un ratito, por favor, vamos a esperar que se conecte. Señora Presidenta, se me había cortado las disculpas correspondientes al señor abogado haciendo el uso de la palabra y al colegiado se había cortado, pero no hay ningún inconveniente, puedo retomar la intervención en este juicio en el estadio en el que se encuentra actualmente el señor abogado. Doctor, un minuto para que concluya. Sí, entonces, si no es que resolvemos este primer asunto, señores jueces, violamos la regla de la legalidad procesal, el trato que he señalado como agravio respecto al 376, numeral 2, litera A, 378, numeral 6, que tiene estos propósitos para refrescar memoria. Entonces, es fundamentalmente importante advertir ese detalle que es distinto al trato argumentativo que se resolvió en la primera actuación del acusado en juicio. Hay que diferenciar ello. Y finalmente, cuando se ofreció este documento, se ha ofrecido para efectivamente darle lectura en la etapa que corresponde, porque no tiene ningún vínculo en cuanto a las exigencias del 186 respecto a un acusado. Y si no hay esa exigencia que lo acerca, que lo vincula al documento, no se puede dar lectura, magistrados. Eso va a significar, si sentamos nuevamente este precedente, que se dé lectura o se exhiba documentos de forma indiscriminada sobre aspectos no contenidos, no solamente en la acusación, sino principalmente con la autoría,
directa o indirecta, como exige el 186, numeral 1. De tal manera que no podríamos, y a manera de colofón, analogar la resolución de la declaración del acusado anterior, porque el trato argumentativo ha sido absolutamente diferente. E incluso usted, señora jueza, recuerdo perfectamente cuando usted, al momento de resolver la objeción, señaló que no es para refrescar memoria. Entonces, si no es para refrescar memoria del acusado Briceño, entonces, ¿para qué es? Para el reconocimiento. Y si es para el reconocimiento, se tendría en primer lugar que preguntar si es que él es autor, si ella es autora o tiene algún vínculo respecto a un registro. Y eso no se le ha preguntado. A partir de esa pregunta y de habilitar ese escenario, se puede hacer el reconocimiento, sin duda alguna, señores magistrados. Domingo Pérez, ¿le escuchamos? Doctora, si me permite, de repente, la intervención en este momento de la defensa del señor Barbosa. Sí, doctor, pero en la audiencia pasada hemos precisado en qué le causa agravio esto si el abogado defensor de la acusada está haciendo ya su reposición. Justamente la razón por la cual, doctora, hace un momento me dejó intervenir y justamente la razón por la cual ustedes han justificado una decisión hace unos minutos sobre la base de un incidente en la sesión anterior. Ese es el agravio, señora magistrada, afectación del derecho a la defensa. En realidad, cuando uno expresa ese agravio, porque usted es abogada del acusado, usted no es abogada del acusado. A ver, vamos a escuchar un minuto. Si me permite, solamente un minuto, muy breve, nada más. Sí, claro. Sí, doctora, nosotros vamos a reponer también la decisión que ustedes han tomado hace un minuto sobre la base del artículo 415 del Código Procesal Penal. Nosotros consideramos que sí existe un agravio al debido proceso, al principio de legalidad procesal, como hemos dicho hace un momento, y más allá de los argumentos de mi colega, el doctor Portugal, quien ha sentado básicamente estos argumentos, nosotros vamos a desarrollar justamente la idea de que en la sesión anterior, en la que ustedes declararon, si bien es cierto, infundada el recurso de reposición que interpusimos, también señalaron que se iba a permitir, digamos, la exhibición del documento, pero bajo ciertas pautas, ¿no? Y como dijo el doctor Portugal, no para refrescar memoria. En segundo lugar, una vez que el fiscal exhibe el documento, no, seguidamente el fiscal le exige al acusado que lea. Le dice, lea usted la fecha, lea usted el primer párrafo, el segundo párrafo, y eso, señora magistrada, coacciona, digamos, la voluntad del acusado. Es justamente el derecho que protege, justamente el derecho a la no autoincriminación, o lo que se conoce como el derecho a la no colaboración activa del acusado. Es decir, no se le puede exigir al acusado que lea un documento que no ha elaborado. Concluye. Y por esa razón nosotros vamos a objetar justamente este punto. No se le puede obligar, una vez exhibido el documento, al acusado que lea 1, 2 o 3 párrafos del documento que además no ha sido elaborado por esta persona. Muy bien, sí, doctor Domingo Pérez, un minuto, ¿algo que tenga que decir? Sí, señora presidenta, en el tiempo otorgado, entendemos que esta controversia ha sido ya resuelta. Creo que aplican los principios de seguridad jurídica y predictibilidad. La situación en la cual se está instando, pues generaría un cambio de criterio para una acusada distinto a un acusado que se sometió voluntariamente a ser examinado, y creo que en ese orden se ha cumplido el debido proceso con el respeto de la garantía de su derecho de defensa, toda vez de que no solamente se han instado aquellas objeciones que consideran necesarias al momento de haberle presentado los documentos autorizados, sino que también de oficio. Sí, nuevamente reitero, nos llama bastante la atención de que no se está generando esta incidencia por un documento que incluso ha sido presentado por la propia defensa de la señora Carmela Paucará. Solicito que se declare infundado. Señora directora, ¿no tiene audio? Sí, un ratito. Sí, decíamos que en esta audiencia el abogado defensor de la acusada Carmela Paucará Paxi y el abogado defensor Astudillo han planteado reposición a lo resuelto sin
indicando que se habría afectado el principio de legalidad. Al respecto debe precisarse, y otros argumentos que los señalaremos en su momento, debe precisarse lo siguiente. Efectivamente, el artículo 415 permite el recurso de reposición, y en este caso deberá precisarse cuál es el agravio que se había incurrido. El abogado defensor indica que a la acusada, Carmela Paucará, la estaríamos tratando como un testigo, la estaríamos obligando y forzando a que reconozca algo que no le corresponde. Indica que el artículo 376 del Código Procesal Penal señala cómo debe ser el interrogatorio al acusado y habla del inciso 2, inciso A, del 1.a. Y también el 378, punto 6, que habla cuando un perito no recuerda, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre el cual su interrogatorio anterior para refrescar memoria. Indica incluso que se podría proceder conforme señala el artículo 186, esto es, que el fiscal le pida que reconozca dicho documento, pero que por una omisión de este órgano jurisdiccional no le hemos preguntado qué es lo que va a reconocer. Doctora, su audio. Se estaría generando un mal precedente si permitimos se proceda a que se visualice dicho documento. Se estaría forzando algo que es indebido, indica, y afectando el principio de legalidad. Al respecto debe precisarse lo siguiente. Efectivamente, el artículo 376 señala cómo debe ser la declaración. Señorita jueza, su audio. Se quedó efectivamente cómo debe ser el 376. Luego se cortó el audio. Sí, y asimismo, este artículo, el 376.2a, indica que el acusado aportará libremente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso. El interrogatorio central aclarará las circunstancias del caso. En ese contexto, ya incluso en el caso Ollanta Humala, y en este caso, como presente en la declaración anterior del acusado Briceño, cuando se le ha permitido en ciertos casos al señor fiscal mostrar un documento, no es para que él refresque, sino que para que la información que está dando quien se somete voluntariamente a declarar sea más rica y más fructífera para el órgano judicial que va a resolver. Tampoco es un reconocimiento, porque en el presente caso, esta constancia que ha ofrecido el abogado defensor, la acusada no lo puede reconocer, pero va a ayudar a aportar aquella información que es relevante para determinar desde cuándo y en este caso estaba trabajando. Ella ha dicho que no lo recuerda. Entonces, no es una genuina memoria porque es un documento que se le está ofreciendo. Considera este órgano jurisdiccional que le va a permitir, en este caso al señor fiscal, mostrar el documento para que nos dé mayor información de aquello que ha dado la acusada en este acto. Por tanto, se resuelve declarar infundado el pedido de reposición formulado por la defensa de Carmela Paucará Praxi y asimismo el abogado Guillermo Astudillo. Debiendo continuar el proceso de Estado. Doctor Domingo, siga, por favor. Señora presidenta, mostrar mi rechazo a una expresión de desaprobación del señor abogado Juan Carlos Portugal cuando usted estaba dando lectura de sus fundamentos. Nuevamente invoco y exhorto a su digna presidencia que se haga el llamado de atención necesario. Creo que todos nos merecemos respeto y sobre todo de quienes están en esta Corte Nacional Especializada, sobre todo usted, señora presidenta, que ha habido este gesto de desaprobación que entendemos lo pueden manifestar, pero no con esa expresión que ha hecho. Gracias. Gracias, señor, por estar leyendo. Se aclara la resolución que es infundada la reposición en cuanto a lo que ha formado el doctor Portugal e improcedente en cuanto al doctor Astudillo. Doctor Portugal, algo que tenga que decir a lo que he dicho. Yo en realidad, como estaba leyendo algunos artículos, no dije... Sí, señoría.
Creo que es el momento perfecto para poder recesar la audiencia y que ustedes puedan corroborar, y principalmente usted, si es que ha habido un gesto de desaprobación o falta de respeto de mí hacia su resolución, para que en ese sentido, luego del receso, amonesten al señor fiscal por las insinuaciones que permanentemente viene desarrollando sobre esta defensa, que como son absolutamente inexactas, lo único que hacen es distraer el principal foco de atención y generar una situación de deslealtad en el trato con el colega, porque más allá de que esté en la fiscalía y en la defensa, hay un trato de lealtad. Y es desleal sugerir comportamientos impropios cuando esto no ha sido efectuado. Por eso es que pido el receso para que ustedes puedan, con reflexión, advertir si hubo una desaprobación o falta de respeto por parte nuestra hacia su judicatura magistral. Muy bien, vamos a continuar la audiencia y siempre en el interés de que el proceso continúe. Para nosotros el tiempo es valiosísimo, dado que tenemos un montón de audiencias. A todas las partes le pedimos mesura en sus comportamientos, actitudes. No lo he visto ni lo vamos a ver, pero vamos a continuar con la audiencia con esa recomendación para todas las partes procesales. ¿Está bien? Señor fiscal, continúe, por favor. Le agradezco. Le vamos a poner a la vista ahora, señora Paucará, este documento que ya ha sido identificado en los folios y el tomo. Unos segundos, por favor. Con el objeto de que podamos identificarlo. Bien, ¿puede usted indicarnos cuál es el membrete o el logo que aparece en la parte superior de este documento? Está su micro apagado, señora Paucará. Ya, Señorita directora de Bates, objeto del procedimiento. ¿Por qué? Se ha autorizado a que se exhiba el documento, pero no se puede utilizar a un declarante, en este caso es también acusado, a que se dé lectura de lo que se está observando. En todo caso, si el propósito es que mi clienta reconozca el documento, porque le soy absolutamente sincero, señorita jueza, en la expresión de su resolución, no es para refrescar memoria ni tampoco para reconocimiento, entonces no entendemos para qué se le proyecta, pero como quiera que no hay una reposición sobre reposición, hemos tenido que ser respetuosos con su resolución. Pero hay alguna razón para que se tenga que exhibir, razón que usted misma ha señalado que no se advierte en su resolución. Pero si esto es así, que le permita a mi clienta, porque finalmente estamos implícitamente en un refrescamiento de memoria, que se dé lectura, que mi clienta para sí mismo dé lectura de todo el documento, ingresando por el logo, luego constancia de trabajo hasta el final, para que a partir de ahí el señor fiscal pueda utilizar esa lectura ya reflexionada y le pueda preguntar. Porque de lo contrario vamos a permitir hacer lo que se hizo en la sesión anterior con el declarante anterior, de leer párrafo por párrafo, letra por letra y utilizar un documento como si ya le estaríamos dando un trato de testigo, cuando eso no es el caso, señorita magistrada. Y sobre todo porque, como puede advertir, no lo firma mi clienta. Sí, está bien, señor fiscal, le hemos permitido y que usted pueda mostrar el documento y en todo caso que ella lo revise y diga si efectivamente en qué fecha puede haber incorporado. ¿Sí? Porque como ella no lo ha elaborado el documento. Sí, pero señora presidenta, como ha sucedido en el caso del acusado anterior, tenemos que identificar el documento. Si estuviéramos en una sesión presencial, lo digo con total respeto, seguramente pediríamos el expediente judicial que lo conserva la secretaría de su colegiado, lo pondríamos a la vista del acusado declarante y el acusado declarante obviamente tendría que identificarlo porque el expediente judicial lo tiene el declarante, no lo tiene el órgano o los señores magistrados. Entonces, esta técnica es la de la identificación del documento. Si es que hay alguna oposición en relación a que el propio declarante lo identifique conforme podría ser una sesión presencial, el Ministerio Público puede dar lectura del documento que tiene a la vista y a partir de ahí formular las preguntas. Eso yo lo dejo al criterio que ustedes puedan decidir. Sí, yo le pediría que usted lo lea porque vamos a empezar todos los que léalo usted y luego le dice a ella qué es lo que le quiere preguntar. Encantado, señora presidenta, lo voy a leer. Se le va a poner a la vista el documento, lo voy a identificar, señora Carmela Paucará. Tiene el logo de Fuerza Popular y se señala lo siguiente: constancia de trabajo. Por intermedio del presente documento,
certifico que la señorita Carmela Paucará Paxi, identificada con DNI número 41408779, labora en la organización Fuerza Popular con RUC 2053-5603-261, bajo el cargo de secretaria desde 16 de septiembre del 2013 hasta la actualidad, en la oficina ubicada en calle Los Morochucos, número 140, urbanización Santa Constanza, Surco. Se expide la presente solicitud del interesado para los fines que crea conveniente. Lima, 16 de octubre del 2018, José Klimper, representante, se lee Fuerza Popular. Bien, ahora le voy a hacer la siguiente pregunta con vista al documento. ¿Puede usted recordar la fecha exacta en la que ingresó usted al partido político Fuerza 2011 o Fuerza Popular? Como vuelvo a repetir, esa pregunta creo que ya me la hice anteriormente y le dije que es en el 2013, entre septiembre y octubre. Exactamente no, pero si ese es el documento que ha presentado mi abogado, bueno, esa es la fecha correcta, ¿no? El 16 de septiembre del 2013 es la fecha correcta en la que usted ingresó a Fuerza 2011 o Fuerza Popular. Objeción, señoría. Objeción. Ya dijo que no recordaba, no sabía si es de septiembre o octubre. Y pediría que se retire el documento porque el propósito ya ha sido sustraído. Retírelo, doctor. Lo retiramos. Perdón. Otra pregunta. No hubo respuesta, señora presidenta, pero voy a continuar con ese ánimo. Dijo que era entre septiembre y octubre del 2013, dijo. No se acordaba, eso fue lo que dijo. Bueno. Se le puso a la vista un documento en el cual señala la fecha de ingreso, 16 de septiembre del 2013. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los cargos desempeñados en el partido político Fuerza 2011 o Fuerza Popular, que según el documento que usted ha tenido a la vista, se inicia el 16 de septiembre del 2013? Objeción, señoría. Ese documento no habla de cargos en plural. Perdón, ¿por qué la objeción, doctor? No la entendí. Porque ese documento que se ha puesto a la vista no habla de cargos con S en plural. Habla de cargo. A ver, reformule su pregunta, doctor. Señora presidenta, la testigo tuvo a la vista el documento. Le estoy formulando en relación a los cargos que ha desempeñado en ese periodo, 16 de septiembre del 2013, según dice el documento, a la actualidad, según lo que ella ha manifestado hasta el año 2022. Por eso le estoy preguntando. No hay lugar a objeción, sí. A ver, ¿pueden contestar esa pregunta? Si usted no recuerda, diga también no recuerdo. Bueno, secretaria, el cargo de secretaria. ¿Cómo ingresó usted al partido político Fuerza 2011 o Fuerza Popular? Según el documento que usted ha tenido a la vista, se inicia el 16 de septiembre del 2013. Objeción, señoría, capciosa, porque mi cliente ha dicho que no recuerda la fecha de ingreso. Y sobre el documento... Ya no, ha lugar a la objeción, doctor, ya entendí. Ya. Otra pregunta, doctor, lo reformula. Si me permite, señora presidenta, bueno, el ánimo no es plantear un recurso de reposición, pero sí un poco poner un coto a lo que está ejerciendo el señor abogado defensor a través de este recurso impugnatorio. Lo voy a fundamentar en el 415 del Código Procesal Penal. Cuando el colegiado ha dictado la resolución respecto al uso de la documentación admitida en este plenario, es bajo el concepto de que la actuación de la prueba es en conjunto, por cuanto la valoración de la misma va a ser en conjunto. Es en ese orden de ideas de que se está llevando a cabo, no solamente en este juzgamiento, sino en diversos juzgamientos, como lo ha señalado bien la presidencia, que en el desarrollo de la actuación, en este caso estamos ante el examen de un acusado o acusada, la información
de aquellas piezas que han sido admitidas puedan ingresar a través del examen que está desarrollando quien se está presentando en esta sesión. En ese orden de ideas, la forma como se va a oralizar el documento era, como se había establecido con el señor Ricardo Briceño, puesta a la vista y con bastante respeto y sobre todo respeto al órgano colegiado, el señor Briceño ha ido respondiendo el interrogatorio del Ministerio Público para que ustedes tengan la mejor información de calidad. Sin embargo, estamos viendo que dentro del legítimo ejercicio que le puede asistir al señor abogado, viene objetando la forma como se está introduciendo la información de los documentos que incluso han sido, o el documento ha sido presentado por la propia defensa. El Ministerio Público no ha tenido ningún reparo a que yo mismo pueda leer el documento para que la testigo pueda tener aquella información que es necesaria para la continuación del desarrollo del interrogatorio. Es en ese orden de ideas que hay un dato que ya ha sido escuchado por parte de ustedes a partir de la lectura de ese documento, que si bien no lo realiza la acusada, ya lo realicé. Es decir, ese documento se tendría que tener por actuado. Es decir, ese dato, el 16 de septiembre de 2013, ya ingresó a conocimiento del colegiado. Por lo tanto, que el señor abogado ahora pretenda decir que su testigo, su patrocinada, no puede responder respecto a un dato que ya ingresó y que ya hemos dado cuenta de ello, nos parece que no resiste la objeción que ha desarrollado, porque estaría volviendo a través de esta formulación de objeciones ineficaz la decisión o la controversia resuelta por parte de ustedes. ¿Qué objeto tendría entonces que un documento esté ingresando a través de esta oralización si no se puede preguntar en relación a ese documento? Y concluyo, acá el dato que ya ustedes tienen conocimiento es 16 de septiembre del año 2013. Así la señora acusada se hubiera sometido en este momento del juicio o al final del juicio oral, igual el Ministerio Público estaba habilitado para ese dato preguntarle a el acusado o la acusada en este momento o al final del juicio oral, después de haberse oralizado todas las piezas documentales. Se sometió al inicio, por lo tanto ya se oralizó ese documento y ya se tiene en el probatorio esta fecha, 16 de septiembre del 2013. Por lo tanto, causa agravio sí al Ministerio Público en relación a, simplemente voy a hacer de manera breve, la seguridad jurídica, la predictibilidad que había establecido su decisión anterior y por lo tanto nos sentimos afectados, artículo 159 de la Constitución Política del Estado, que al Ministerio Público le corresponde la defensa legalidad y velar por la recta administración de justicia. Gracias. Doctor Portugal, un minuto. Sí, señoría. El recurso de nulidad 2421-2011 Cajamarca ha establecido que los agravios no tienen que ser, no guardar reposo sobre la disconformidad, opiniones o quejas por parte del recurrente. Y bajo la fórmula de la predictibilidad, en puridad, lo que está construyendo es una disconformidad, una queja sin sustento. Segundo, cuidado con la falacia de la falsa analogía. Esta pregunta no tiene absolutamente nada que ver con el presente que ustedes han creado en el caso Briceño. Partamos de la pregunta. Dice, ¿cuándo ingresó a la Fuerza Popular, Fuerza 2011, según, y le coloca la fecha que el fiscal ha leído? Pero las preguntas se hacen a partir de la respuesta que da el declarante, no de la respuesta que el propio fiscal ha leído. Se hacen preguntas sobre lo que dice el declarante, no sobre lo que quiere o ha leído el propio fiscal. De manera que si ustedes ya han resuelto que esa es la respuesta de mi clienta, sí, es un documento que ha ingresado a mi abogado, pero mi respuesta es aproximadamente en septiembre, octubre del referido año, no se puede torcer en ese sentido la información que viene desarrollando mi clienta, que no es testigo, señor fiscal. Es acusada y hay que darle ese trato que corresponde. Y finalmente, magistrada, sea en este momento o en cualquier otro, siempre se tienen que hacer preguntas sobre la base de lo que dice el acusado, no sobre lo que el fiscal ha dado lectura. De manera que las preguntas que se tengan que hacer tienen que ir en relación a las palabras del declarante. Y en ese sentido, no se está torciendo ningún tipo de resolución
respecto al caso, al presidente Briceño, porque en el caso Briceño se hacían preguntas sobre las respuestas que daba Briceño, y acá se está haciendo preguntas sobre las respuestas que debe dar la declarante, no lo que el fiscal ha leído y quiere que el fiscal se introduzca. De tal manera que solicitamos que se declare inadmisible el recurso de reposición dada por el Ministerio Público. Muy bien, se va a emitir la siguiente decisión. El Ministerio Público ha planteado reposición de lo expedido por este órgano jurisdiccional en el sentido en que debería reformular su pregunta, dado que ella había indicado que no se acordaba si era entre septiembre y octubre del 2013 que había ingresado. Y el abogado defensor señala que la pregunta resulta impertinente, dado que ella no recuerda la fecha en que ingresó y que no se puede hacer la pregunta de mérito al documento que ha leído el Ministerio Público. Y en parte tiene relación el abogado, pero lo tiene también el señor fiscal, porque efectivamente ella indica no recordar, pero el mismo documento que presentó su abogado y el del cual ha dado lectura al fiscal, hace ver la fecha cierta en la que ella ingresó. Sin embargo, ella insiste, no recuerdo, no preciso, y entonces queda claro para este colegiado que ella ingresó en la fecha en que indica dicho documento. En consecuencia, consideramos que la resolución formulada por el Ministerio Público se va a declarar fundada y deberá continuar el proceso según su estado. No obstante, este órgano recomienda a ambas partes, tanto al Ministerio Público como al abogado defensor, la objeción es una institución que lo permite el Código Procesal Penal. Sin embargo, estamos haciendo un excesivo abuso de dicha institución y en realidad no avanzamos nada por las reposiciones que formulan, cuando la reposición debe ser por algo fundamental, algo que en realidad le cause agravio a la propia acusada cuando se afecte su derecho a la autodeterminación o cuando al fiscal se le imposibilite hacer de repente una actuación importante. Entonces se recomienda a ambas partes que tratemos de concentrarnos, escuchar a la acusada que libremente ha decidido someterte a esta interrogatorio para que podamos escucharla, porque aún no llegamos a la parte que llevábamos más de una hora en esto. ¿Sí? Aclarada la cosa, muy bien, señor fiscal, puede hacerle la pregunta. Le agradezco, señora presidencia. La pregunta que le había formulado, señora Paucará, era cómo ingresó al partido político Fuerza 2011 o Fuerza Popular, según esta constancia que se le ha puesto a la vista, el 16 de septiembre del año 2013. Bueno, en ese entonces, 2012, inicié con el tema del Congreso y simpatizaba con Fuerza Popular, ¿no? Entonces comencé en el 2012, digamos, casi a finales del 2012, de poder apoyar, porque todos los partidos políticos en realidad tienen simpatizantes en todos los distritos, y yo soy del distrito de Villa El Salvador. Y dicho así, habían reuniones, ¿no?, de dirigentes que se reunían en sus casas, iniciativas propias, y ahí fui yo participando, ¿no?, poco a poco, hasta poder ir, digamos, a estos encuentros que realizaba, ¿no?, en ese entonces Fuerza 2011, ¿no? Y ahí pude ingresar, ¿no?, apoyar, ¿no? En realidad por horarios voluntariamente, y de ahí ya ingresé ya formalmente, digamos, a poder trabajar en Fuerza 2011, ¿no? ¿Nos puede indicar cuál era el lugar de trabajo que usted desarrollaba en el partido político Fuerza 2011 o Fuerza Popular, según el documento que se le ha puesto a la vista? Se inicia esta relación el 16 de septiembre del año 2013. Era, si no me equivoco, Girón Morochuco, salvo en Surco. ¿Nos puede indicar cuál era el horario laboral en este partido político, Fuerza 2011, Fuerza Popular, según este documento que se le ha puesto a la vista? Se inicia el 16 de septiembre del 2013. Sí, Señoría, claro. señora jueza, que se diga según el documento, pero no la fecha, porque ya mi cliente da una respuesta respecto a cuándo aproximadamente ella ingresó. Por favor, que se siga estrictamente lo que usted ha señalado. Su audio, señorita jueza. ¿Puede contestar esa pregunta? Sí, claro que sí. Señora presidenta, yo creo que para dirigirse también a usted,
creo que hay un poco de respeto. Esto lo digo con el ánimo no de alterar el desarrollo de la audiencia. Yo creo que la magistratura está por encima de las partes y creo que hasta el tono de la voz con la cual se está dirigiendo no es la más apropiada. Con todo respeto lo digo. Señorita jueza, ¿de qué forma la expresión de mi voz de falta de respeto cuando sencillamente estoy señalando de que se señale únicamente lo que contiene el documento y no incorporar la fecha que el fiscal quiere escuchar según su lineamiento? Nada más. Bien, sigamos. Continúe, responda por favor la pregunta. Sí, claro, señora jueza. Los horarios que eran de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuáles fueron las directivas emanadas por el partido político, Fuerza 2011 o Fuerza Popular, para el cumplimiento de sus funciones en este cargo de secretaria, según se inicia esta relación el 16 de septiembre del año 2013, de acuerdo al documento que ha tenido usted a la vista? Objeción, señoría sugestiva. Directivas emanadas en plural, y si aún cuando fuese singular, ya el señor fiscal está introduciendo la existencia de una directiva cuando de las respuestas de mi clienta en ningún momento ha señalado la preexistencia de alguna directiva. Si vamos a ingresar al contenido de las directivas, antes tiene que hacer la pregunta si existía o no alguna directiva. Por eso es sugestiva. Reformule, doctor, su pregunta. Sí, ¿cómo desempeñaba usted esta labor cuando inicia esta relación en el partido político Fuerza 2011 o Fuerza Popular, según el documento, el 16 de septiembre del 2013? Bueno, era un partido político, Fuerza 2011, y usted sabe que todos los partidos tienen sus militantes a nivel nacional. Yo lo que hacía me abocaba más al tema administrativo, en ver los dirigentes llegaban, pedían, querían saber cuál era el tema del estatuto, cómo era el procedimiento, cómo podían reunirse con algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional que se encuentran registrados ante el Jurado Nacional de Elecciones, problemas que tenían algunas militancias en las regiones, que no le gustaba algún militante, cómo trabajaba, ¿no? En realidad era referente a eso, ¿no? De ahí hacía llamadas porque me pedían que llame a algún dirigente, ¿no? Porque pedía una reunión para tratar temas de organización del partido, ¿no? Más allá. Era netamente fiscal, más de organización con militantes, con dirigentes, con simpatizantes, ¿no? Que venían a nivel nacional, ¿no? Al local, en ese entonces al local de Morochucos, ¿no? Y estos actos que usted ha cumplido nos puede indicar cómo es que le impartieron las instrucciones para los mismos a partir de que usted ingresa al partido Fuerza 2011 o Fuerza Popular a partir del 16 de septiembre del 2013. Sí, no, creo que no es que me impartieron esas funciones, ¿no? Como yo anteriormente dije, yo vengo también de base de Fuerza 2011, ahora yo soy afiliada a Fuerza Popular desde el 2014. Entonces, conozco y sé que algunos dirigentes, así como yo, también he sido militante y simpatizante desde muy joven también, ellos venían y eran la función que yo tenía, que coordinar, conversar con ellos, escuchar, ¿no? Los problemas que ellos nos traían de sus regiones, algunos temas de problemas de salud que alguna señora tenía y no sabían qué hacer aquí en Lima, como pasa con muchos peruanos en diferentes regiones, que no tienen la oportunidad de poder que los atiendan aquí en algún hospital o alguna otra institución, ¿no? Entonces, un poco para ir ya delimitando este segundo ítem del examen, vamos a hacer un recuento porque, como usted ha podido escuchar, ha habido varias objeciones e incidentes que se han promovido. Entonces, un poco para ubicar en contexto de la pregunta con la que quiero cerrar este ítem, usted nos había señalado de que entre el 2006 y 2011 trabajó en el Congreso, en el despacho de la congresista Marta Moyano, de Fuerza 2011. En su presentación usted nos dijo que en el 2012 trabajó en la RENIEC y tenemos ahora, según sus términos o sus palabras, que entre septiembre u octubre del 2013 en Fuerza 2011 o Fuerza Popular. Esto es así, señora. ¿Paucará?
Como le vuelvo a repetir, yo del 2006 al 2011 trabajé en el despacho de la congresista Moyano. En el 2012, más o menos hasta junio, si no me equivoco, trabajé en RENIEC, donde presenté también mi constancia de trabajo y se encuentra ingresado en la carpeta que corresponda. Gracias, señora. Sí. Entonces, si es así como usted nos está señalando, quisiera ponerle a la vista un documento que también forma parte del expediente, con la autorización obviamente del colegiado, que está folios 277.614 del tomo 556. Si me lo autoriza la presidencia, por favor. Su audio, señorita Fusa. Sí, antes de que darle la palabra, ¿qué documento es? Es un contrato de trabajo sujeto a modalidad, casualmente del año 2012, que quisiéramos ponerle a la vista con el objeto de formularle preguntas a la declarante. Ahora sí, doctor Portugal. Sí, señoría. En primer lugar, ¿con qué objetivo? Cuando se exhibe un documento, se exhibe por alguna razón, no a discreción, porque la norma establece los supuestos de exhibición de un documento. La razón no es humana, la razón es del legislador, señorita directora de Bates. Y en segundo lugar, cuando se exhibe un documento es porque está en relación a alguna respuesta que ha dado el declarante en la pregunta anterior o en preguntas anteriores. Entonces, el fiscal no le ha dicho, salvo usted le reitere la pregunta, que lo vincula o la vincula ese documento que pretende exhibir sin una razón que hasta el momento no ha señalado con mi clienta, para en ese sentido tener un control de legalidad, tanto ustedes como el propio, respecto de lo que podría sucesivamente responder sobre ese documento. ¿Sí puede contestar esa pregunta, doctor? ¿Nos puede dar esa información? Sí, señora presidenta, hay que tener en consideración que estoy dentro del marco de la imputación, ¿verdad? Es decir, ya no es un aspecto que la defensa de la señora Paucará haya cuestionado. Vamos descartando el marco temporal. Entonces, válidamente puedo preguntarle, según la posición que ha adoptado la defensa para este juzgamiento. Segundo, hemos hecho un recuento y yo le pregunté a la señora declarante que a partir de todas estas incidencias generadas por las objeciones, para retomar el hilo de este tema, el que estoy abordando en este momento en el interrogatorio, le pregunté si es que era cierto esta cronología de las actividades que ella ha desempeñado, es decir, 2006, 2011, despacho de la congresista Marta Moyano, Fuerza 2011. 2012, usted lo acaba de escuchar porque lo anunció al inicio y lo ha vuelto a repetir en este acto, lo dijo RENIEC. Pero también usted podrá escuchar de que la incidencia que se originó era si es que ingresó a Fuerza Popular en el 16 de septiembre del año 2013. Para el Ministerio Público quedaba claro con la constancia. Para la defensa no quedaba claro, pero sí quedaba establecido que fue en el año 2013, sea en septiembre o sea en octubre. Ahora lo que yo quiero es ponerle más bien un contrato que tiene la citada señora declarante con Fuerza 2011 o Fuerza Popular del año 2012. Es decir, para que la propia declarante nos pueda aclarar por qué no nos brindó esta información que era de conocimiento de su abogado, de todas las partes, porque forma parte del expediente judicial y había sido admitido como prueba documental. Pido, señora magistrada, que ya queda absuelto, ya no se le concede el uso de la palabra al señor abogado, sino que esto se está generando una incidencia lamentable, porque quien objeta presenta su objeción, quien absuelve presenta su argumento respecto a la objeción y el digno tribunal, con todo respeto, debería resolver
Si no, lamentablemente, esto, como usted está viendo, ya falta menos de media hora y ya va a culminar la jornada del día de hoy. Sí, solamente Señorita, solo una pregunta. Doctor, un minuto. sí, entonces, ¿qué se le pretende hacer con el documento a mi clienta? ¿Impugnar credibilidad? ¿Cuestionar credibilidad respecto a que ella manifestó que ingresó en septiembre de 2013 y sin embargo ahora un documento del año 2012? ¿Eso se está pretendiendo hacer, señorita jueza? Si eso se le está pretendiendo hacer, hagan eco de la resolución que ustedes expresaron en el caso Briceño. Y eso no se pretende hacer porque estaría relajando el 378 numeral 6 y el 376. Si ese es el propósito, ni siquiera debería exhibirse el documento, señora magistrada. Es mi mismo ejercicio de derecho. Artículo 376, declaración del acusado. El interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición de la pena. Gracias. Bajo la pretensión de la impugnación de credibilidad, Señora señorita presidenta, jueza. respeto, pido que no, el señor abogado no haga mal uso. No, doctora Naico, ¿me escucha? Señora presidenta, disculpe, por favor, levantar la mano cuando van a intervenir. Gracias, señora presidenta. Bien. Doctor Portugal, un minuto. Sí, el Ministerio Público no levantó la mano e intervino de manera directa, por eso es que hice lo propio y voy a hacer eco al consejo de la doctora Naico Coronado de hacer lo propio, porque ya hay un caso similar en donde se mantiene esta diplomacia. Señorita jueza, aclaraciones y relatos, por supuesto, pero bajo el pretexto de la impugnación de credibilidad, la lectura del 376 tiene que ser una lectura sistémica. Y si se pretende hacer una aclaración porque se cuestiona la impugnación de mi cliente, lo que se está haciendo en puridad es exhibirle un documento para cuestionar su credibilidad. Y eso significa violar la propia norma de 376 que establece que la aportará libremente. Y nadie aporta libremente cuando se fuerza a recordar un hecho, bien para refrescar o bien para impugnar. En la misma línea de argumento que ustedes han señalado en el caso Briceño. Un ratito. O en la declaración del caso del acusado Briceño. Estando la objeción formulada por el abogado defensor de la acusada Carmen Paucará, Praxis de órgano jurisdiccional, ha tomado la siguiente decisión. Conforme a señalado el Ministerio Público, la acusada se ha sometido libre y voluntaria a declarar en este acto. Y habría señalado que ella en el 2012 había trabajado en la RENIEC. Sin embargo, el señor fiscal quiere mostrar un documento donde, según lo que indica y aparece en la carpeta, ella había trabajado en el 2012 en Fuerza Popular. Este colegiado entiende más que desacreditar, lo que quiere es dar una información que de repente ella no recuerda, para que se aclare ese punto porque no había señalado ese extremo. En consecuencia, se va a declarar infundada la oposición formulada por el abogado defensor, permitir al Ministerio Público que pueda mostrar el documento y hacerle la pregunta que considere, de repente ella no recuerda, porque eso puede haber ocurrido, ¿no? Doctor Portugal, lo escuchamos. Sí, entonces si ese es el propósito, que se le haga preguntas respecto al documento,
para que de esa manera la acusada se vincule al documento, como por ejemplo, ¿recuerda si en el año 2012 hizo un contrato con Fuerza Popular? Pero no exhibir el documento de una forma así, señorita magistrada. Respetemos el bendito trato que el legislador, y digo bendito porque es un trato deferente que el legislador le ha colocado en el 376. Entonces, si esa es la línea, no hay problema, pero que agote las fases de información previa y no se le coloque el documento de pronto a mi clienta, porque si esto es así, el trato al acusado sencillamente no se está dando. No, lo que pasa es que a veces la acusada no recuerda, ha pasado tantos años y de repente no recuerda. Yo no creo que sea la intención del fiscal de desacreditarla, sino de que le dé aquella información que para también nosotros es importante. A veces dice, ¿pero por qué? Porque a veces este documento, y usted ha visto en el caso Briceño, cuando el señor fiscal muestra varios documentos y él dice, yo no lo he redactado, no mira, y efectivamente, pero esa es información importante para nosotros. A veces ustedes de repente nos dicen, ¿por qué no? Yo no creo que sea la intención del fiscal desacreditarla, sino decirle por qué no recordó de repente. Señor fiscal, proceda usted. Señora presidenta. Preguntas previas, señorita magistrada, que estoy señalando, ¿no? Señora presidenta, voy a hacer un pedido con todo respeto. Usted ha advertido ya el uso de las objeciones como un mecanismo que no está permitiendo el desarrollo fluido de esta audiencia. Usted mismo lo ha anunciado y queda constancia esto en el registro. En ese orden de ideas, el Ministerio Público estaba ya concluyendo una parte de un tema del interrogatorio, mostrando una información que la acusada no había señalado, que era la relación laboral con el partido político en el año 2012. En ese orden de ideas, desde que he formulado la pregunta, han pasado estas intervenciones del señor abogado dentro de la legítimo ejercicio, entendemos, pero siempre dentro de lo que usted ya ha advertido. Es en ese orden de ideas, señora presidenta, atendiendo que falta un cuarto de hora, pero esta va a ser la solicitud que voy a formular. Solicito que se pase en una sesión presencial, porque no tenemos conocimiento si es que la señora acusada en este momento está teniendo algún dispositivo sobre el escritorio o mesa en la cual se encuentra, a través del cual está recibiendo información en el momento en que se está formulando estas objeciones, y obviamente el juzgado tiene que resolver. Segundo, tiene el audio apagado, por lo tanto no podemos señalar que no está recibiendo algún tipo de indicación en el momento que se están planteando estas objeciones que ya han llamado un poco la atención a ustedes. Por lo tanto, sí rogaría que se habilite una sesión presencial con la señora Carmela Paucará para que el Ministerio Público pueda llevar a cabo el examen debido. Espero que pueda ser de evaluación de parte de este digno colegiado y tener una respuesta debidamente motivada, como siempre ha sido así por parte de este colegiado. Gracias. Señorita jueza, ¿me permite? Claro, doctor. Esta es una alusión directa a mi persona y solicito que se reflexione de manera muy mesurada el comportamiento de mi distinguido colega. Cuando dice instrucciones, está relacionando a si yo le daría instrucciones frente a cada objeción. Señorita jueza, mire el nivel de transparencia por parte de esta defensa, que no tenemos absolutamente ninguna coma de peligro de poder exhibir el WhatsApp en estos momentos de la conversación que estuve hacia el día de ayer con mi clienta. El día de hoy no hay ninguna comunicación. Si usted considera en esa transparencia, lo hago sin ningún problema, porque hay que adecentar las intervenciones y no sugerirlas de una forma desleal, como considero que esta expresión ha sido por parte de mi colega. En segundo lugar, no se está haciendo un uso inadecuado de las objeciones, porque si es que analizamos la cuantificación de estas, son 9 objeciones que ustedes me declaran fundadas y 5 de ellas infundadas. Y en todas ellas hay un común denominador, que no hay temeridad y no hay una distracción de estas. De manera que si se haría uso inadecuado, todas estas se me hubiesen rechazado, pero lo que ustedes han manifestado por unanimidad es hacer eco de esas protestas u objeciones. Y en tercer lugar, comulgamos con el Ministerio Público en que el desarrollo de la declaración de mi clienta se ha desarrollado de manera presencial. No tenemos absolutamente ningún problema. Por el contrario, aceptamos el pedido porque la inmediación física, sin lugar a dudas, cautela en mayor medida la espontaneidad, el deseo y la libertad que mi clienta desea
que ustedes lo cautelen, magistrado. De esa manera no tenemos ningún problema en que se repita la audiencia y en la siguiente sesión la audiencia se desarrolle de manera física para evitar estas infaustas interpretaciones de dirección por parte de la defensa a mi clienta. Ya, muy bien, ya estamos nos faltan más o menos 10 minutos para culminar y este colegiado debe apreciar lo siguiente. Miren, yo entiendo el entusiasmo del señor fiscal y el entusiasmo del abogado. El técnica de dirección y es importante porque ambos quieren sustentar su posición y es válido, pero no cuando hacemos uso o abuso de ello. No he advertido este colegiado de parte de la señora Carmela Ocará, que hemos advertido en otros casos, que cuando ella esté declarando esté direccionada o se vea que está siendo influenciada. El señor fiscal dice que él presume que podría ser, pero eso no se ha verificado. Este órgano jurisdiccional lamentablemente no tiene los ambientes adecuados para hacer una audiencia presencial. Las salas están copadas, a veces es un problema para nosotros esto, y esto ya estaba programado de manera virtual. Cuando a veces se hacen con un tiempo, pues, buscamos un local, somos los mismos jueces, lo que estamos buscando dónde hacemos la audiencia, porque eso no me dejará meter el otro domingo, la sala de acá está ocupada, por el caso Llante. Entonces no tenemos esa sala, tenemos que ir a una sala y otra sala, y esta ya estaba programada virtualmente. En ese consenso, el colegiado por unanimidad resuelve que esta va a continuar el día de mañana de manera virtual, porque no se ha advertido, pese a que hay la buena voluntad del doctor Portugal de que no se hace problema de que venga físicamente, para que esta se haga presencial. Habrá un momento, por todos los testigos que consideraremos que deba ser, en ese caso, sí presencial, y ya lo evaluaremos y lo estudiaremos. En consecuencia, la audiencia va a ser el día de mañana virtual, haciendo presente lo siguiente, el señor fiscal. El señor fiscal, en la audiencia pasada, había solicitado que sea un día sí y un día no, lunes y miércoles. Vamos a tratar en octubre de hacer eso, porque ya también está la agenda programada de esa manera, en ese sentido. Entonces, con los argumentos que les hemos señalado, vamos a disponer que esta audiencia va a continuar el día de mañana, 24 de septiembre de 2024, horas 9:30, no 9 de la mañana, no 9:30,